No, no, todavía no, el mercado se empieza a conformar cerquita de las 11, lo que sí sabemos es que el Banco Central va a comenzar con licitaciones bastante temprano para ganar un poco al mercado. La clave del Banco Central es sorprender, es mostrar una política agresiva, después discutimos si se pierden reservas y se consigue el efecto que se quiere conseguir. Fíjate que ayer, por ejemplo, el Banco Central vendió más de 300 millones, el dólar terminó subiendo, aunque menos de lo que podía haber sucedido si el Banco Central no participaba, pero acá tenemos esta dicotomía. Lo que pretende Fernández en las charlas que ha tenido con el presidente, no pierde reservas, pero por otro lado controlar el tipo de cambio. Lo de ayer fue nerviosismo puro, muy vulnerable todo, mucha sensibilidad ante estos acontecimientos de Fondo Monetario y también, lógicamente, lo político para una economía que no reacciona y para, insisto, una sensibilidad notable de los mercados que hacen que todos seamos un poco más pobres hoy, ¿no? Alejandro, este crecimiento del riesgo país que superó los 2.000 puntos, ¿tiene que ver con todo este fuego de artificio político? Sin dudas, sin dudas. Lo político tiene una gran incidencia, no hay una previsibilidad. Ayer sucedieron varios hechos o acontecimientos, el lunes y ayer se potenciaron, que tiene que ver con, un Fondo Monetario que quiso negociar o abrir una negociación muy lenta, pero por lo menos una apertura con el gobierno de un acuerdo para el año que viene. Lógicamente el gobierno le dijo no sabemos el año que viene negociar hoy si vamos a estar o no, no se justifica hacerlo ahora. Fue entonces con Fernández, que para el Fondo Monetario tiene ya casi la presidencia a sus pies, y esto lógicamente Fernández le dijo lo que dice permanentemente, soy candidato. Entonces el fondo dijo una palabra que fue potenciada y que asustó a muchos, vacío. Para lo que el Fondo Monetario significa vacío es no tener un interlocutor para llevar al directorio una apertura de negociación. Para nosotros hablar de vacío y cuando se agrega la palabra poder es una debilidad muy fuerte de un gobierno que la supimos sufrir en su momento. Y si a eso, Guillermo, le agregás lo que se viraliza, lo que se aprovecha, lo que se especula, la mala fe, terminamos hablando de un adelantamiento de elecciones que no es viable como está planteado. Eso generó en los mercados, insisto con esta frase, no hay nada más cobarde que el dinero se vaya de activos argentinos. Bajó la bolsa mucho, bajaron los bonos, sube el riesgo país y hay una presión sobre el tipo de cambio que, insisto, pone nerviosos y puede generar aumento de precios, ¿no? Claro, valor del dólar que está a esta hora entre 54 para la compra y 58 para la venta, sigue como terminó el día de ayer. La pregunta, Alejandro, que te traslado es lo que decíamos en el comienzo del programa. Algunos especialistas en el mercado bursátil dicen que las empresas argentinas, después de las PASO, ya perdieron casi la mitad de su patrimonio. ¿Puede ser? Así es, y algunas un poco más. Fíjate qué locura. En dólares, en Estados Unidos, bajan más del 60% algunas. ¿Sabés lo que significa eso cuando en el mundo un 0,5, un 0,2% claro, es una enormidad? Y segundo, aquí, ¿cuántas veces nos han dicho, ministros, incluso Duhovne cuando asumió, confíe en el peso? Hay gente que pudo haber confiado, que compró acciones aquí, que se quedó en pesos en la Argentina y que hoy tiene la mitad de lo que tenía. Claro. Fíjate un dato que no es menor, y es un dato estadístico y quizá muestra a las claras lo que significa Argentina. YPF comenzó a cotizar en el año 1993 a $19 por acción. Hoy vale 10, con vaca muerta incluida. Telecom comenzó a cotizar en el 92 a $5, hoy vale la mitad. Fíjate cómo Argentina demuele, pulveriza terriblemente los activos, nuestros activos. Tu casa vale lógicamente menos de acuerdo a esta valuación. Tu poder adquisitivo salarial día a día va perdiendo poder de compra. Es decir, es una pena porque eso genera incertidumbre, no somos previsibles y bueno, lo terminamos pagando absolutamente todos. Como digo siempre, la fiesta la pagamos siempre los mismos y es muy doloroso, ¿no? Es decir, Alejandro, que lo que deberíamos esperar es otra vez señales de madurez y de convivencia entre la clase política, ¿no? Sin dudas, es clave. Aquí hay señales políticas que son necesarias, habrá que ver cómo queda este escenario, habrá que ver cada pensamiento dentro del gobierno y dentro de la oposición, porque hay posturas muy distintas, incluso en la oposición, en cómo actuar frente al Fondo Monetario, que hoy estamos desesperados pidiendo que nos manden los 5.420 millones. Es más, yo hablé con Claudio Loser ayer, conocedor, argentino, integrante del fondo, y decía, yo hasta el viernes confiaba plenamente que el fondo iba a enviar ese dinero. Hoy existen las chances que lo envíes, pero son menores. Y yo tengo una percepción que me da un moderado optimismo, nada más que esto. Si el Fondo Monetario no nos envía la plata, Argentina que la necesita como el aire para respirar,
estaría generando que Argentina, a ver, en términos de la calle, se pegue un palo, pero también el fondo. Porque el fondo significaría para el fondo un segundo fracaso en política para con la Argentina, y recordemos que el fondo, de todo lo que tiene prestado en el mundo, el 50% se lo prestó a Argentina. Es decir, no es tan fácil que el fondo diga, bueno, muchachos, arréglense, nos vamos. Lo tiene que mirar y evaluar bien, porque, insisto, es un nuevo fracaso, y yo no sé si al fondo esto le va a permitir mejorar o, en serio, ya comenzar a pensar en un fondo que no es creíble para el mundo completo por su fracaso aquí. Así que ese es el pequeño optimismo que digo, a lo mejor lo envía. Habrá que ver cuándo, pero lo envíe. Gracias, Alejandro, por este contacto, muy amable.